Lo de mañana en el Tribunal Constitucional será histórico, no solo por el tema que se está discutiendo, la demanda competencial presentada por Pedro Lechea en contra de la disolución del Congreso de la República, del presidente Vizcarra, cometida por el presidente Vizcarra, sino también porque se transmite en vivo. Entonces vamos a ver una audiencia del TC completa, ¿no?, con las argumentaciones, las posturas, las posiciones, en vivo y en directo a través de las plataformas informativas del TC. Algunos sostienen que puede resolverse mañana mismo. Algunos trascendidos sugieren que algún grupo de magistrados estaría tratando de, magistrados que suelen votar en bloque duro, tratando de dilatar y que incluso la República sugiere que están buscando a un cuarto magistrado, Miranda, para convencerlo de pasarse a ese lado de 3, para que sean 4 y finalmente voten contra la demanda o a favor de la demanda competencial, declararla fundada, contra el presidente Vizcarra, quería decir. El doctor Omar Cairo con nosotros, siempre aquí sus opiniones son muy respetadas y escuchadas. Doctor Cairo, buenas noches, ¿cómo le va? A ver, esta cuestión de primero la ponencia del señor Ramos, ¿no? La ponencia del señor Ramos, que además esgrime con mucho detalle, con suma prolijidad, las razones que, de acuerdo a la Constitución, el presidente tuvo para disolver el Congreso de la República. ¿Hasta dónde puede llegar esta discusión, primero? Y segundo, los sustentos de quienes critican la decisión del presidente Vizcarra, ¿cómo los ha observado, los ha puesto usted sobre la mesa? Sí, yo creo que lo que va a estar en discusión mañana es si la Constitución debe entenderse desde una perspectiva de realidad o desde un culto a los términos que a veces no existen. Por ejemplo, se ha dicho que la ponencia del doctor Ramos habla de denegación material. Entonces, como Vizcarra ha dicho fáctica, ya no es constitucional, porque la material está permitida, pero no la fáctica. Entonces ya eso es un nivel de exigencia ajeno al derecho constitucional, ajeno al razonamiento jurídico, que yo atribuyo a la desesperación por cuestionar la sentencia. Si alguien ha tenido la intención de que este tiempo sirviera para brindar argumentos en contra de la ponencia, creo que habría sido saludable, pero lo que hemos tenido es una profusión de argumentos apresurados, como por ejemplo uno en el cual se dice que la cuestión de confianza se deniega solamente por votación y no por una conducta inequívoca que exprese un rechazo a lo que se pide bajo cuestión de confianza, como dice la ponencia del doctor Ramos, que es una situación excepcional, sino que debe ser por votación. Y debe ser votación porque lo dice el reglamento del Congreso. O sea, es la primera vez que yo escucho que la Constitución hay que interpretarla a la luz de lo que dice un reglamento, cuando es exactamente al revés. El reglamento se interpreta a la luz de la Constitución. Un argumento ha sido ese, por ejemplo, argumento totalmente descartable. Otro ha sido el siguiente. La cuestión de confianza ya no discutamos si ha sido denegada fácticamente o por votación. Lo trascendente es lo siguiente. Carlos Torres Lara fue el ponente sobre la cuestión de confianza en el CCD, y él dijo que la única cuestión de confianza que da lugar a disolución es la obligatoria, la del 130, o sea, la que el Premier plantea en sus 30 primeros días. Pero si es una cuestión facultativa, pueden denegarle 5 cuestiones de confianza y no se disuelve. ¿Eso no dice la Constitución? No, pero como Torres Lara lo dijo, ya pues esto hay que... Pero a ver, pero ¿cuánto pesa el hecho de lo que se dijo en el diario de debates, o lo que queda en el diario de debates, versus lo que dice el articulado de la Constitución? Lógicamente, además hay un elemento fundamental en materia interpretativa que consiste en que el enunciado adquiere independencia del legislador. La norma adquiere independencia de quien la creó. Si no, habría que, para entender la Constitución, entrevistar a Gilberto Ciura, a Chirino Soto. Luz Salgado. A Chirino Soto ya no se puede, pero una ouija. A todos los constituyentes del CCD, a Marta Chávez también, que estuvo, a Luz Salgado. Entonces, las normas no se interpretan de esa manera, sino uno les atribuye el significado correspondiente a la institución que representan. Entonces,
decir que porque Torres Lara lo dijo, la Constitución dice lo que no dice, es un argumento, creo que tiene que ver con un apresuramiento que obedece o que revela que la ponencia es sólida. Ahora, hay otro argumento que he escuchado, me parece, al doctor García Belaúnde, que no se puede presentar un proyecto desde el Ejecutivo sobre un asunto referido a la mecánica de votación del TC, que es facultad exclusiva del Congreso. Pero ellos votaron finalmente, es decir, no lo hicieron primero, no atendieron primero la cuestión de confianza, pero después la votaron. A ver, ¿no hay una contradicción ahí? A ver, en primer lugar, hay una confusión. Nunca votaron el proyecto de ley. No, votaron la cuestión de confianza. Claro, pero la cuestión de confianza consiste en votar el proyecto respaldado con la cuestión de confianza. Entonces, eso nunca lo votaron. Tan es así que hoy día, habiendo sido aprobado esta parodia de cuestión de confianza, de las cuatro, esta parodia de aprobación, realizó esta parodia de aprobación, el texto del artículo 8 sigue siendo el mismo que el 29 de septiembre. No se votó el cambio. Lo que se votó es una declaración. Confianza. Confiamos en Del Solar. Eso no es cuestión de confianza. La cuestión de confianza consiste en votar acerca de lo que pide el ministro haciendo cuestión de confianza. Y por otro lado... O sea, no solo es que no votaron en su momento, no lo atendieron en primer término como toca en una cuestión de confianza, sino que además no votaron, dice usted, por el proyecto de Del Solar, sino una confianza abierta, etérea a Del Solar. Vacía. Yeah. La norma no la sometieron a votación. Tan es así que la vieja norma, la que dice que es por invitación, esto que tanto se gritó, sigue vigente. Si hoy día, si el nuevo Congreso tuviera que nombrar a los reemplazantes, lo haría de la misma manera, podría hacerlo de la misma manera. Pero hay otra cosa que se refiere a la competencia exclusiva. El Poder Ejecutivo tiene perfecto derecho de proponer una norma y hacer cuestión de confianza del primer ministro sobre esta, porque el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, es decir, tiene la aptitud, el derecho de proponer cambios en las normas. Alguien podría decir que el presidente de la República está interfiriendo en el Poder Judicial si pide el cambio de la ley orgánica. No, porque el artículo 107 le habilita a pedir el cambio de la ley orgánica. Ya será el Congreso el que decida si aprueba o no la aprueba. ¿Cuándo estaría invadiendo? Y sobre lo cual no podría ser de cuestión de confianza del Premier. Por ejemplo, hay una elección de mesa directiva. Se presentan dos candidatos, el señor Becerril y el señor Mulder. Y entonces está yendo Mulder adelante. Y se presenta el primer ministro y dice, me parece bien, pido que elijan a Becerril y hago cuestión de confianza en ese pedido. Si rechazan esto, y el segundo rechazo disuelvo. Ahí no podría, porque la elección de la mesa directiva es una competencia exclusiva del Congreso. Ahí sobre eso no podría. ¿Y la elección de magistrados? La elección, no, es que ahí es una ley. Lo que está pidiendo que se apruebe. Y la aprobación, el pedido de aprobación de ley sí es competencia. No es sobre la elección per se, sino es una ley. Exactamente. En cambio, de elección del mecanismo de elección. Exactamente. Es la propuesta de una ley. En cambio, cuando el presidente, si el presidente en esta hipótesis pide que se nombre a un presidente de la mesa directiva, está pidiendo una medida de gobierno interno. Que sobre eso no tiene competencia. La iniciativa legislativa no le permite al presidente de la República solicitar que se nombre a tal o cual congresista como presidente de la mesa directiva. Por ejemplo, otro caso, imagine usted que están decidiendo imponer una medida disciplinaria en el Pleno y entonces parece que van a absolver al congresista y el presidente del Consejo de Ministros se presenta y dice, pido que se le sancione y hago cuestión de confianza de esto. Eso no le compete, porque la facultad disciplinaria del Congreso es interna, es de autogobierno y sobre eso no podría ser. Y no es una ley, es una medida administrativa. Sobre eso no puede pedir ni hacer cuestión de confianza el primer ministro. Ahora, ¿cuánto puede extenderse este debate
sobre la demanda competencial. Un trascendido, conocido ayer de la República, dice o sugiere que el magistrado Blum estaría buscando el cuarto voto con el magistrado Miranda, con lo cual harían que, primero, dilatarlo y segundo, conseguir estos 4 votos. Sí, yo creo que después de la profusión de argumentos insostenibles que hemos presenciado en estos días de la postergación, creo que el día de mañana tendría que votarse la ponencia. Creo que no vislumbro un argumento sólido para que se vote en contra. Ha trascendido también que uno de los argumentos con los cuales se pretende concitar la adhesión de un cuarto magistrado es el siguiente. La cuestión de confianza, ojo, no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, por lo tanto, la disolución, por lo tanto es nula. Entonces, ese es el argumento para declarar infundada la demanda. Bueno, y es un argumento, por decirlo menos, inexacto. En doctrina, la exigencia del acuerdo del Consejo de Ministros para que un acto sea válido se llama voto deliberativo. Y el voto deliberativo es una exigencia que tiene que estar en la norma. Por ejemplo, la Constitución dice que para conferir condecoraciones el presidente requiere el acuerdo del Consejo de Ministros. La Constitución dice que para aprobar los decretos, artículo 125, para aprobar los decretos de urgencia y decretos legislativos se requiere el acuerdo del Consejo de Ministros. Es nulo el decreto legislativo sin acuerdo del Consejo de Ministros. No hay una norma en la Constitución, en la ley, ni en ningún reglamento que diga que el decreto de disolución requiere acuerdo del Consejo de Ministros. Por lo tanto, el único requisito es el que requiere todo acto presidencial para ser válido, el refrendo ministerial. Y sí lo tiene la refrendación ministerial del ministro Ceballos. Así que por ese tema no es posible sostener una objeción. Bien, doctor Cairo, como siempre un gusto. Que tenga muy buenas noches, muchas gracias y vamos a ver qué es lo que ocurre mañana. Mañana va a ser un día muy cargado además de noticias, no es solamente esta histórica audiencia, este histórico debate sobre la demanda competencial, sino también una audiencia más sobre el pedido de prisión preventiva para la señora